Marcos 14, correcto. Dice así: faltaban solo 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban con artimañas cómo arrestar a Jesús para matarlo. Por eso decían: no durante las fiestas, no sea que se amotine al pueblo. En Betania, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Simón, el que había tenido una enfermedad en la piel, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes comentaban indignados: ¿para qué este desperdicio de perfume? Podría haberse vendido por el salario de más de 1 año de trabajo para dárselo a los pobres. Y la reprendían con severidad. Déjenle en paz, dijo Jesús. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran. Pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo. Ungió mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero. Así que él buscaba la ocasión propicia para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comamos la Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, y allí donde entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada. Preparen allí nuestra cena. Los discípulos salieron, entraron en la ciudad y encontraron todo tal cual y como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Al anochecer, llegó Jesús con los 12. Mientras estaban sentados a la mesa comiendo, dijo: les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes y uno tras otro empezaron a preguntarle: ¿acaso seré yo? Es uno de los 12, contestó, uno que moja el pan conmigo en el plato. El Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se los dio a ellos diciéndole: tomen, este es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias, se la pasó a ellos y todos bebieron de ella. Esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos, dijo. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Todos ustedes me abandonarán, dijo Jesús, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas.
pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. El Señor bendiga la lectura de su palabra. Vamos a escuchar ahora la exposición. El pastor Oscar Co va a compartir esta mañana con nosotros. Hermanos y hermanas, buenos días. Qué bueno estar con ustedes después ya de buen tiempo. Y les cuento que según la programación los voy a acompañar el último domingo del año. Así que y nos estaremos viendo también en la Santa Cena de diciembre. El día de hoy tenemos este pasaje que me trae a mí cierta sorpresa. ¿Por qué? Porque yo no elijo los pasajes, los elige la programación que establece la iglesia. Y yo ya estaba un poco acostumbrado a los pasajes cortos, un par de versículos, por ahí a veces, hasta un par de versículos, con tanta brevedad como esta. Sin embargo, hoy tenemos un pasaje largo, lo cual implica un tipo de reto diferente, no más difícil necesariamente, pero sí diferente para nosotros. Y espero que me acompañen en eso. Vamos a orar, pidiendo que Dios nos acompañe esta mañana. Oremos. Padre amado, gracias por esta palabra, porque es la palabra que tú has separado para nosotros el día de hoy. Ahora, Señor, que nos enfrentamos a esta, oramos porque tu Espíritu Santo nos guíe. Oramos, Señor, porque podamos recibir de ti esa unción especial para poder ser iluminados por ti, Señor, y para que esta palabra ilumine no solo nuestros pensamientos, sino también nuestros corazones al punto, Señor, que si es que hay algo que deba cambiar en nuestras vidas, pueda yo empezar a hacer hoy. Padre amado, acompáñanos, sé tú con nosotros, en el nombre y los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, aquí encontramos una serie de cosas muy peculiares de lo que implica el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, para muchos, durante mucho tiempo, el más antiguo de los 4 evangelios. Hoy algunos estudiosos lo están cuestionando. Es casi como un telegrama, ¿cierto? Tenemos que se da una serie de afirmaciones o se cuenta una serie de cosas muy brevemente. Se cuenta una cosa muy brevemente, de inmediato otra cosa brevemente y otra cosa brevemente, así muy resumido. Y hoy tenemos acá la sucesión de varias cosas que de inmediato nos llevan a pensar en las estructuras literarias del Antiguo Testamento. Ustedes bien saben que quien escribe el Nuevo Testamento escribe pensando en el Antiguo Testamento. Y aquí encontramos el reflejo de algunas cosas que ocurren en el Antiguo Testamento. Ustedes han visto, por ejemplo, los paralelos que existen en la poesía del Antiguo Testamento. Esto es muy notorio en los Salmos, por ejemplo. Y aquí encontramos la idea que más o menos trata de acomodarse a esa estructura. Les hago un resumen, fíjense. Y espero que ustedes lo estén viendo como yo lo estoy viendo. ¿Cómo empieza el pasaje que ha dado lectura mi hermano Luis hace un momento? Con algo malo, ¿cierto? Ahí encontramos autoridades religiosas planeando matar a Jesús. No durante la fiesta, y ahora vamos a hablar un buen rato de la fiesta, sino no vaya a ser que se alborote. ¿Cómo hacemos, en otras palabras, para matarlo en medio de lo que estamos viviendo en estos momentos? Algo malo, definitivamente. De inmediato encontramos algo bueno. Jesús está en Betania, no tan lejos de Jerusalén, y está siendo ungido del mismo modo como se unge o se limpia el cordero que ha de ser sacrificado en el Antiguo Testamento. El mismo proceso. No era que uno llevaba el animalito nada más y lo sacrificaba. Había que lavarlo meticulosamente. Y acá Jesús está pasando por un proceso parecido. Algo bueno, digamos así. Y de inmediato encontramos algo malo, nuevamente. Judas, de quien se habla, ya ha estado en conversaciones con estos religiosos de su tiempo para aprender y entregar a Jesús.
Y de inmediato, otra cosa buena, la celebración de la Santa Cena, ¿no? La noche está muy interesante y vamos a hablar de esta noche. Y el día de hoy precisamente tenemos también la Santa Cena que el Señor está preparando para nosotros. Y después de esta historia de la Santa Cena viene otra cosa que en estos momentos es mala, ¿no? Jesús habla de que sus discípulos van a negarlo, van a huir de él, y ahí aparece Pedro todo impetuoso diciendo, yo no te voy a negar, ¿no? Y allí viene la profecía de Jesús en el sentido de que sí, lo ha de negar, ¿no? 3 veces. No sé si ustedes ven lo que yo veo, algo malo, algo bueno, algo malo, algo bueno, algo malo. Se intercambian las cosas, las ideas se intercambian paralelamente. Y ciertamente no tendremos tiempo de ver aspecto por aspecto lo que aquí ocurre en este texto, pero sí queremos quedarnos con enseñanza, por supuesto, y vamos a tratar de llegar a aquello que posiblemente en este contrastarnos entre cosas malas y cosas buenas podría estar aquí prevaleciendo, es decir, siendo más notorio para nosotros. Hablemos de la fiesta, porque son los días de la última Pascua, el Pesaj de los judíos, que no siempre coincide, no sé si ustedes saben, ¿no? La Pascua judía no coincide exactamente con la Pascua nuestra. Este año coincidió. Y es que la Pascua ellos lo miden de acuerdo, tienen un conteo, ¿no? Es en lo concreto un día el 14 del mes de Pesaj, ¿no? De Nisan, perdón, ¿no? La fiesta se llama Pesaj, o Pesaj, como quieran ustedes, y el mes es Nisan. Y ocurre lo siguiente, se cuentan los días y la Pascua podría caer lunes, podría caer en el calendario judío miércoles, martes, lo que fuera, ¿no? En cambio nosotros hacemos que caiga siempre deliberadamente un día jueves, ¿no es cierto? O un día entre jueves y viernes, y aquí está nuestra discusión. Y es que entre los judíos los días comienzan a las 6 de la tarde, no sé si ustedes sabían eso. El día comienza a las 6 de la tarde. Entonces, cuando acaba a las 6 de la tarde, el 14 de Nisan, o sea, acaba la fiesta de la Pascua, empieza el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, de lo que ellos llaman Hazarot, ¿no? Que es el día de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, la fiesta de los panes sin levadura empieza inmediatamente después de la Pascua. Esto querría decir que si nosotros consideramos la Semana Santa que nosotros entendemos, la Pascua sería el día miércoles. Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura sería jueves. Y aquí encontramos la controversia, el diálogo que hay, ¿no? Algunos nos dicen, no, ahí está la demostración de que Jesús no es nuestra verdadera Pascua, porque debió haber muerto exactamente el día de la Pascua. Fíjense, esto es bastante discutible y tiene su explicación, porque no necesariamente tiene que haber sido así. Hay un calendario judío alternativo en el cual las fechas sí podrían encajar. Y desde mi punto de vista no hay mayor problema, porque si la Pascua judía es un día y Jesús muere al día siguiente, para mí es altamente simbólico. No sé cómo lo ven ustedes. Mientras que el día de la Pascua judía está representando lo que estamos dejando, la era del Antiguo Testamento, el día siguiente está representando la nueva Pascua que tenemos en Cristo. Entonces no habría ningún inconveniente. La discusión continúa y, por supuesto, posiblemente la discusión más inmediata que hacen los judíos respecto a los cristianos, porque les cuento una cosa, los judíos leen el Nuevo Testamento, y saben de Pablo, y saben de las epístolas, y ustedes buscan en internet y se van a dar cuenta mucho de esto. Y lo hacen básicamente para criticar. Pablo, el apóstol Pablo, casi el demonio para un judío ortodoxo, ¿cierto? Por muchas cosas que él dice en relación a la ley. Pero ellos, por ejemplo, nos dicen lo siguiente, con claridad. Miren, el error de la fe cristiana. Porque los cristianos dicen que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que muere en definitiva, aquel que era anunciado desde el Antiguo Testamento. Sin embargo, Jesús muere en Pesaj, la Pascua, cuando debió haber muerto en Yom Kippur, porque Yom Kippur es el día de la expiación, no es Pesaj. Entonces ahí está el error de los judíos.
de los cristianos, ¿cierto? Así nos dicen los judíos. Sin embargo, esto tiene plena explicación. ¿Por qué? Porque según entendemos y según leemos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 9, el sacrificio de Cristo es único y para siempre. Es perfecto, único y para siempre. Siendo así, Jesús tenía que morir como Dios hecho hombre en una sola ocasión. No podía morir en la Pascua y en Yom Kippur a la vez. Tenía que morir en uno de esos 2 días. Y fíjense, si comparamos ambas fiestas, nos vamos a dar cuenta que Yom Kippur, por ejemplo, ya veremos de esta que es posiblemente en estos momentos, por lo menos para la fe judía, la fiesta más importante, más o menos a 6 meses de la Pascua. En esta fiesta, pues, supuestamente el sacerdote tendría, cosa que no hacen hoy en día, les cuento, porque no tienen templo. Lo normal es que el sacerdote ofrezca el sacrificio, la expiación más importante de todo el año, por los pecados de todo el pueblo. Si ustedes revisan en internet qué hacen los judíos, por ejemplo, en este tiempo, hoy en día que no tienen templo, hacen una cosa muy interesante, a veces matan hasta gallinas, eso es común, ¿no? Ven por ahí a los judíos, aparecen los videos en internet, ¿no? De rato en rato no ve un judío que compra una gallina, la matan y comienza a tirar la sangre por todos lados. Es su forma de reemplazar, ¿no? Pero fíjense, Yom Kippur es un acto en el cual normalmente el sumo sacerdote se está esforzando por presentar sacrificio a nombre del pueblo. O sea, es el esfuerzo humano por ponerse a cuentas con Dios. Mientras que en la Pascua es al revés, es el esfuerzo divino de ponerse a cuentas con Dios. ¿Qué se celebra en la Pascua? Yo sé que ustedes lo saben. Lo que ocurre pues ahí en Éxodo capítulo 12, ¿no es cierto? ¿No? Cuando luego de las plagas, el faraón no quiere dejar salir al pueblo de Israel y Dios le manda la peor de todas, la muerte de los primogénitos. Y no son los primogénitos solamente de las familias, aún de los animales. Tienes una camada de perritos, el mayor se moría. ¿Y quiénes son los que no sufren esta pérdida de su hijo mayor? Aquellos que tienen el hijo mayor durmiendo esa noche detrás de una puerta que está rociada, señalada con sangre, con la sangre del cordero. La muerte pasa de largo. Eso se le celebra en la Pascua. Es la acción misericordiosa de Dios frente a aquellos que tienen fe. Nosotros recordemos que los cristianos creemos que la salvación viene por fe, claro, pero la fe es un vehículo de salvación, no es la razón de la salvación. Lo dice claramente Efesios 2:8-9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios. O sea, es decir, miren al extremo de la gracia de Dios. Nosotros somos salvos por la muerte de Cristo. Y claro, para acercarnos a esa muerte de Cristo, tenemos que tener fe, ¿o no? Por supuesto, tenemos que tener fe. Pero esa fe con la que yo creo, no la puse yo, la puso Dios. Es don de Dios. Es decir, yo no puse nada para mi salvación. Absolutamente nada. Ni siquiera mi fe. Porque hasta esa fe vino de parte de Dios. Dios lo hizo todo. Y claro, en la práctica hay una coparticipación. La fe podría expresarse mejor en el Yom Kippur, pero la acción de Dios se expresa mejor en la Pascua. Y esa es la razón por la cual en la Pascua es que Cristo muere, no en Yom Kippur. Porque la Biblia, la palabra de Dios, quiere dejarnos bien en claro que es el esfuerzo de Dios hecho hombre aquello que nos acerca a Él, a Dios mismo. Entonces estamos acá, en medio de esta discusión, por supuesto, no tenemos mayor problema en esto de las fechas, estamos en la Pascua. Y otra vez volvamos a nuestro texto. Una cosa buena, una cosa mala, otra cosa buena. Una cosa mala, otra cosa buena. En paralelos. Y seguramente no tendremos la oportunidad de poder comprender todas estas cosas. O de explicar todas estas cosas en una mañana, en el tiempo de
ponemos. Pero yo quiero que el día de hoy, en medio de este ver algo bueno y algo malo, algo malo, algo bueno, algo malo y algo bueno, nos centremos en lo que posiblemente es el centro de esta forma en que se escribe la Biblia. Porque por algo en el Antiguo Testamento empezaron a escribir de esta manera. Y es que una de las mejores formas de comprender las cosas es a través del contraste. Y aquí se establece el contraste. Ya estamos hablando de algo bueno y algo malo. Y yo quiero que observen conmigo el contraste posiblemente más importante en el pasaje. Versículos, el principio, estoy acá con Reina Valera del 95. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderlo con engaño y matarlo. Quieren prenderlo y matarlo. Versículo 10. Lo siguiente malo. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarse. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarlo. Judas. Alguien que está traicionando a Jesús. Pero al parecer en el pasaje no es el único traidor. Fijémonos, versículo 26. Ya pasó la cena pascual, que es muy importante, la primera noche que se cena con panes sin levadura. Y se cena con panes sin levadura porque ustedes saben muy bien que la levadura simboliza en este momento pecado. En tu casa no puede haber pecado. Y eso incluye tu vida, como la vida de todos aquellos que viven en tu casa. Versículo 26. Después de haber cenado, cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche. Pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Al parecer, Judas no es el único que traiciona a Jesús. Sin embargo, acá podemos establecer un contraste en ambos aspectos que yo quiero que pueda ser reflejo de una reflexión en tu vida. Porque una cosa es traicionar a Jesús, a Dios, como Judas, y otra cosa es hacerlo como Pedro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál podrá ser la diferencia? Una primera diferencia que yo encuentro, y que ustedes podrán convenir conmigo que es así, es que la traición de Judas ocurre después de esa noche de la cena pascual. Es decir, Judas ha tenido todo el tiempo posible de reflexionar, de recapacitar y de retroceder en su intento de traicionar a Jesús. Ha pasado por el momento de mayor comunión que Jesús haya tenido durante todo su ministerio con otros seres humanos. He escuchado cosas maravillosas que seguramente no conocemos nosotros porque no han quedado registradas en la palabra de Dios, pero lo que entendemos, lo que leemos de esa noche, tiene que haber sido impactante. Por ejemplo, no está en esta versión, está en la versión de Juan, pero ocurre que esa noche Jesús le lava los pies a los discípulos y le lavó los pies a Judas. Fue a los 12 que le lavó los pies y uno de los 12 era Judas. Ese hombre que había decidido traicionar al maestro, ese hombre que tenía una serie de expectativas y que ya se había ido corrompiendo, tomando dinero incluso de donde no debía, tuvo toda la oportunidad de arrepentirse. Conoció de todo el amor de Dios expresado en este maestro capaz de lavarle los pies. Capaz de decir una serie de cosas maravillosas que acá no están registradas, pero que sí ocurren en los otros evangelios. Y sin embargo, y a pesar de ello, insiste en su decisión de traicionar a Jesús. Es el pecado de Judas, es el pecado de alguien que ya decidió pecar y que por más que le digan no lo hagas, recapacita. Mira lo que acá dice, lo
lo que te están diciendo, mira lo que acá te puede estar diciendo la Escritura, aún así dice, yo ya lo decidí y no voy a cambiar mi decisión de incurrir en pecado. Ese es el pecado de Judas. ¿Cómo es el pecado de Pedro? El pecado de Pedro es el pecado de alguien que está seguro que no va a pecar. Cree que puede con sus propias fuerzas dominar su cuerpo, su temperamento, dejar de ser cobarde. Sin embargo, peca. Es alguien que ha luchado en contra del pecado y que acá de manera muy ejemplar ocurre en 3 ocasiones. Porque acá hay otra diferencia. El pecado de Judas es una vez, el pecado de Pedro es 3 veces. Podría ser peor, supuestamente, pero no lo es. ¿Quién, al final de cuentas, es quien, cuando acaban de ocurrir los hechos? Judas es alguien que se suicida, atormentado. ¿Cómo pude hacer esto? Y en medio de esa actitud de cómo pude hacer esto, el hombre se quita la vida. ¿Quién es Pedro? Al cabo de un tiempo, es el más osado y atrevido de los discípulos de Jesús. Es el primero que cuando se da la oportunidad, por primera vez predica el Evangelio. Y lo hace en circunstancias bastante adversas. A no muchos días de que Jesús ha sido crucificado y a sabiendas de que está siendo perseguido. Y a pesar de ello, se levanta y predica el Evangelio. Hechos capítulo 2. Esa es la llave del reino, no es que Pedro tenga un llavero como no lo suelen graficar. Esas son las llaves del reino que tiene Pedro. Pedro es el primero que se anima a eso, se anima a hacer eso. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? El día de hoy pienso que Dios nos está pidiendo que revisemos nuestras vidas. ¿Qué relación tenemos con el pecado? Dios sabe que nosotros somos capaces de volver a caer en lo mismo, como pasó con Pedro. 3 veces lo negó la misma noche, una y otra vez. Pero sabe también cuando nuestro corazón se ha endurecido de manera tal que aunque nos digan no lo hagas, lo hacemos. Que aunque tengamos mala experiencia al respecto, caemos en el pecado igual. ¿Cuál es la actitud que tienes tú? Tú que también pasas por la comunión con Dios, tú que también participas de la cena y de la mesa que el Señor prepara para ti. ¿Cuál es tu actitud? ¿La actitud de Judas o la actitud de Pedro? Yo estaba pensando mucho en esto. Y estaba recordando, por ejemplo, algunas cosas muy interesantes. No sé si ustedes ven las películas que ocurren o que pasan por la televisión, que se dio por Semana Santa. La mayoría de ellas bien erradas respecto a lo que pasa en las Escrituras. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención cómo es que en algunas películas ocurre la resurrección de Jesús, ¿no? Y la gente no cree, y que aparece Pedro, por ahí yo he visto más de una película, allí como moviéndolos, así, todo contento, como si yo tenía razón, como contento de la resurrección. Cuando eso se aleja bastante de lo que ocurre en el texto bíblico. ¿Ustedes se imaginan cuál habrá sido la actitud de Pedro, sabiendo lo que ha hecho respecto al Señor y sabiendo que el Señor va a venir prontamente o que ha resucitado? Es una actitud entre las ansias de volverlo a ver, pero también una actitud de vergüenza, de pena. O sea, si tú eres consciente de que le has hecho mucho daño a una persona y la vas a volver a ver, ¿cómo te sentirías? Avergonzado, avergonzada. O sea, ¿cómo le voy a volver a ver la cara después de lo que le he hecho? Y esa es la actitud que hay en el corazón de Pedro. Y eso explica el misterioso pasaje ahí de Marcos 16, un poco después. Cuando estas 3 mujeres, 2 Marías más Salomé, llegan a la tumba de Jesús llevándole un ungüento para tratar el cadáver y se encuentran con un ángel. ¿Y qué les dice el ángel? Ir y decir a sus discípulos que él va delante de vosotros a Galilea.
pero no lo dice así exactamente, porque me estoy comiendo una parte. Revísenlo ahí, está, creo, me parece, Marcos 16, 7, 8, bueno. Dice lo siguiente el ángel: pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros. ¿Por qué ese y a Pedro? Si Pedro está en el grupo de vosotros, ¿por qué esa especificación a Pedro? Porque Pedro en esos momentos se debía sentir como una suela de zapato, de lo peor. No se sentía merecedor de ser parte de los seguidores de Jesús. Se sentía francamente mal. Y en ese amor que tiene Jesús, le dice: decid a sus discípulos, y a Pedro, ojo, a Pedro. Allí Jesús está diciendo: yo a Pedro no lo he desechado. A Pedro yo le he perdonado. Maravilloso. ¿Qué le parece? Maravilloso. Yo estoy recordando también, al ver este pasaje, algo que ocurre en Hechos capítulo 7. En Hechos capítulo 7, Jesús está en la casa de un fariseo llamado Simón, otro Simón, ¿cierto? Y por ahí en los versículos 40 en adelante, se da cuenta de que también, pues ahí una mujer está también echando, la primera ocasión de que están echando el perfume a Jesús. Está pensando: uy, no, esta mujer, no, es una mujer pecadora que se está acercando a Jesús. No, Jesús, si supiera, que si fuera santo, se daría cuenta qué tipo de mujer, una mujer de la calle, que hace cosas por ahí, es la que le está echando el perfume. Y Jesús, que sabe lo que está pasando, le dice, ¿no? Dice la palabra: Simón, una cosa tengo que decir. Y él le dijo: aquí tengo esto reproducido por acá. Di, maestro, respondió. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Pues empieza a hablar de otras cosas, de la mujer. No, mira, esta mujer, tú no me recibiste con beso, esta mujer no deja de besarme. Tú no me lavaste, no me atendiste. Esta mujer no deja de jugar sus piernas con mis pies con sus lágrimas, ¿no? Creo que no hubo perfume con sus lágrimas. Pero yo no quiero hacer tanto énfasis en eso, sino en esta mención que aquí se está dictando. Quien más te ha perdonado, más merece el amor de tu parte. Y si tú eres consciente del pecado que has cometido delante de Dios y estás segura de que Él te ha perdonado, ¿cómo debería de ser tu amor? ¿Mayor o menor al que era antes? Debería de ser mayor. Si tú eres consciente de la gravedad de tu pecado y estás totalmente en la seguridad de que Dios te ha perdonado, tu amor debería crecer. Yo pregunto: ¿cómo está tu amor por Dios? ¿O no ha crecido? Tengo que acabar. Estoy recordando una historia que leí por ahí en internet, un momento, de una mujer que en los años 60 estaba dando un testimonio respecto a cómo le había pasado. Judía, desde pequeño, se había convertido a la fe cristiana y estaba en una iglesia en Alemania. Y contaba que el mayor trauma de su vida había sido de niña ver cómo se llevaban a su hermana mayor arrastrada de los pelos para acabar después en un campo de concentración, y cómo ella pudo, siendo niña, escaparse, salir de esa situación. Que nunca olvidaba cómo 2 soldados alemanes entraron a su casa, a su hermana la jalaban no solamente los pelos, sino la agarraban a puntapiés y diciendo palabras soeces y cosas muy graves se la llevaron. Y la hermana murió. Pasó que a la semana siguiente de que ella contó esto en la iglesia donde se había hecho cristiana, se le acercó un hombre y le dijo: yo quería hablar con usted porque yo la veía a usted y yo decía: ¿dónde la he visto? Y ya me di cuenta de dónde la conozco. Usted dice que 2 soldados se llevaron a puntapiés a su hermana,
Yo era uno de ellos. Yo fui uno de los que hizo esto. Y esta mujer en ese momento se puso a llorar. Lo perdonó, acabó arrasada con él, porque ambos habían conocido a Cristo. Y al tiempo ella murió. Lo interesante es lo siguiente, que este hombre en la iglesia, donde ya tenía cierto tiempo, fue siempre reconocido como aquel que llegaba más temprano, que se ofrecía voluntariamente a trabajar más, que cuando había que hacer alguna actividad evangelística era el que más presurosamente se llevaba los folletos, el más dispuesto y a quien siempre se le veía contento. Y poco antes de morir alguien le preguntó: ¿por qué siempre, hermano, lo he visto usted tan contento cuando yo sé que su situación es tan buena, económica y otras cosas? Y él sencillamente decía: porque yo sé quién me ha perdonado. Yo sé de qué se me ha perdonado. ¿Cómo estás tú en relación con Dios respecto a tus pecados? ¿Tu amor ha crecido o tu amor sigue siendo igual? ¿Cuál es tu experiencia después de haber sabido que Dios te ha perdonado en Cristo Jesús? Vamos a orar. Padre amado, gracias por esta palabra. Señor, hubiéramos podido enfocarnos en otros aspectos, en la unción de Jesús en Betania para su muerte, en esta Santa Cena, Señor, a partir de la cual nosotros podemos el día de hoy también, Señor, partir el pan, beber el vino, ser uno solo en ti. Padre, pero nos ha llamado mucho la atención esto que ha pasado. Esta comparación entre Judas y Pedro, que es la comparación, Señor, entre el hecho de que nosotros hayamos decidido acabar en el pecado, vivir el resto de nuestras vidas en el pecado, o habernos rendido a ti. Y si estamos acá, Señor, seguramente es porque estamos totalmente animados, Padre amado, totalmente convencidos de que tú eres nuestro Salvador, de que tú nos perdonas, de que allí donde los demás no serían capaces de perdonar algo, tú eres capaz de hacerlo. Y no podemos, Señor, sino darte las gracias por esto. Decirte que como respuesta a ello, Padre, solo nos corresponde amarte más, porque más nos has perdonado. Y pedimos, Señor, el día de hoy, que nos levantes el ánimo. Padre, en el testimonio de este hombre, del que les estaba contando a mis hermanos, Señor, quizá me faltó decirles que ese hombre murió contento. Era un hombre feliz, el más alegre de la iglesia. Señor, ayúdanos a que restablecidos en ti, Padre amado, podamos ser fieles hasta la muerte, porque tú fuiste fiel hasta la muerte por nosotros. Y si tú fuiste fiel hasta la muerte por nosotros, nosotros queremos ser fieles, Señor, el resto de nuestras vidas. Y gracias, Padre amado, por tu perdón. Hoy celebramos también la muerte de Cristo. Y hoy celebramos, Señor, que esa muerte fue a favor nuestro. Y gracias, Padre amado, por esta palabra. Alabamos y bendecimos tu nombre en los méritos de Cristo Jesús. Amén.